Bueno, vamos ahora con la parte interesante para algunos, aburrida para otros, que es un poquito el fundamento teórico que hay detrás de lo que es un sensor, de cómo se lee, de cómo llega la información a la centralita, etcétera. Yo considero que esto es vital si queremos arreglar cosas. Si tú no sabes lo que hay detrás de algo, nunca jamás vas a poder saber arreglarlo. Puedes saber cambiar piezas, pero no, eso no es bonito. Hay que saber lo que hay. La chichilla que hay detrás es importante. Entonces, voy a empezar explicando por encima, muy resumidamente, cómo se intercambian datos entre la centralita, sensores, etc. Y tenemos tres tipos de comunicación, vamos a llamarlo, ¿vale? Una es el bus CAN, en este caso, porque en la mayoría de los vehículos se usa ese tipo de comunicación, el bus CAN, que seguramente a muchos os suena. Y no deja más que ser que dos cables pasando por los distintos sitios del coche y a ella pues se conectan X dispositivos. Entonces, ¿cuál es la ventaja enorme de un bus? Pues que con dos cables que tengamos repartidos por ahí, todas las cosas las conectamos al mismo sitio. Luego ya a nivel software, comunicación y tal, que es más complejo, pues se van poniendo de acuerdo, llamámoslo así, para mandar información uno u otro, recibir de un lado, de otro, entre ellos. Cada uno tiene su dirección, entonces eso está hecho a nivel software y es como funciona un bus, ¿vale? No vamos a dar más detalles, esto daría para un libro. Otra forma de decirle cosas a la centralita es a través de entradas digitales y de entradas analógicas. Entonces, vamos a tomar un ejemplo de qué sería una lectura digital y una lectura analógica, para que tengamos un poquito de idea de cómo funciona el temario. Lo vais a entender muy fácil. Una lectura digital, pues sería, por ejemplo, cuando nosotros pulsamos el claxon, clac, ahí no hay posibilidad de que el claxon suene más o suene menos. O suena o no suena. Ya está. Entonces, para leer ese valor, ¿qué necesitamos? Pues simplemente imaginemos un cable que se junta y ya lo tenemos hecho, ¿vale? Es o sí o no. En informática electrónica digital, o 0 o 1. 0 apagado, 1 encendido. O bueno, o al revés. Pero así, ¿vale? Ahora, una lectura analógica es aquella que no es o 0 o 1, sino que puede tener entre medias muchos valores. La temperatura. La temperatura que hay fuera siempre nos lo dice. ¿Qué temperatura hay fuera? Hay un valor concreto, no es o 0 o 1, es 24 grados. Pues vale, pues muy bien. ¿Eso en qué se traduce aquí? Pues bueno, lo he llevado al ejemplo de una ruleta de regulación de la luz del cuadro. Tenemos la ruletita, que no deja de ser un potenciómetro, que al moverla le estamos mandando datos distintos a centralita, que no son 0 o 1, sino es un valor concreto de luz que queremos en el cuadro. Entonces esa lectura debe ser analógica, ¿vale? No sería o encendido o apagado, sería un valor concreto de luminosidad. Es una lectura analógica. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro sensor de temperatura? Pues, obviamente, estamos leyendo temperatura. Y la temperatura es analógica. Entonces, necesitamos una lectura analógica. Vale. ¿Qué he puesto de aquí? Resistencia dependiente de la temperatura. Quiero que sepáis que la inmensa mayoría de los sensores funcionan con una resistencia que cambia su valor al cambiar la variable que están midiendo. Me explico. Si yo estoy midiendo temperatura, pues lo que estoy haciendo es usar una resistencia que al cambiar la temperatura, la resistencia va a cambiar su valor. Entonces, si tú te vas a Autodata, por ejemplo, ahora os voy a poner el pantallazo, para comprobar una resistencia te dice, pues mide entre este pin y este del sensor, y si estamos a tantos grados, te tiene que medir tanto. Y si la temperatura es tanto, la resistencia es tanto. Ahora voy a poner una captura para que veáis cómo un mecánico diagnosticaría ese sensor, ¿vale? En temperatura hay dos tipos. Una se diferencia de otra que al aumentar la temperatura, una aumenta su resistencia y la otra disminuye. Variaría la forma de trabajar con ella. Ahora viene la pregunta, Fran, ¿cómo haces tú para que un valor de resistencia, que eso está estupendo, me lo transforme a un nivel de voltaje y mi coche sepa la temperatura a la que está, el refrigerante? Aquí ya entramos en la parte electrónica un poquito más dura, pero que en este caso es sencillo el ejemplo que he puesto, ¿vale? Bien, aquí tenemos
un circuito que se llama divisor de tensión. Y esto no deja de ser un ejemplo para que entendáis bien lo que quiero explicar. No funciona así en un coche, porque los coches son distintos, se usaría a lo mejor un puente de Winston o cosas así, muchísimo más complejas. Pero el fundamento lo tenemos aquí. Bien, en electrónica hay tres magnitudes que son la intensidad, el voltaje y la resistencia. La relación entre las tres magnitudes se da por la ley de Ohm, ¿vale? Y una centralita lo que siempre lee es el voltaje, o casi siempre. Hay algunos casos que se leen intensidad y cosas así. Entonces, ¿cómo transformamos de resistencia, de valor de resistencia a voltaje? Quiero que veáis que este circuito pues tiene un voltaje, en el caso de la centralita son voltajes de 5, 3,3, y dos resistencias, la cual una de ellas podría ser perfectamente la de nuestro sensor, que sea dependiente de esa temperatura. Entonces, cuando tú calculas el voltaje de salida, usando la ley de Ohm, que es así, nos quedaría esta expresión. Y sería el voltaje este que me encuentro en este punto de aquí, este voltaje de aquí, sería dependiente de estas dos resistencias. ¿Vale? Si esta la dejamos fija, pues nos varía con respecto a estas dos. Entonces, al cambiar este valor, como este es fijo, pues nos cambiaría el voltaje de salida. Ya tendríamos ese voltaje cambiante en función de la temperatura. Y bueno, ahora lo que nosotros tendríamos ya directamente es, en la entrada de nuestra centralita, un cable que tiene aquí, pues, X voltaje. Y dices tú, pues, ¿y qué hace la centralita con X voltaje en la punta? Si la centralita no deja de ser un microcontrolador que lo que hace es operar con valores específicos matemáticamente y hacer cálculos. Pues eso, lo que se encarga de convertir ese valor de voltaje a un valor numérico con el que se pueda trabajar matemáticamente, es lo que se llama conversores analógicos digitales. Entrega un voltaje y devuelve un valor ya conectado al microcontrolador. Podría estar conectado por otro tipo de bus dentro de la centralita, de buses de pequeñas comunicaciones, que I2C, SPI o cosas así, al microcontrolador. Y el microcontrolador, que es el que hace todos los cálculos, lo recibiría. ¿Y qué deja de ser? Ese voltaje pues lo convertiríamos en un valor entre 0 o cualquier número en un rango conocido. Entonces, conociendo el rango que tenemos de conversión y el rango de voltaje que nos puede entrar, podemos convertir X valor de voltaje en un valor, una cifra conocida dentro de la centralita con la que poder trabajar. Y a su vez, aplicando las fórmulas matemáticas que rigen el funcionamiento de esta resistencia, podríamos convertir ese rango que hemos leído en un valor de temperatura que ya sí podemos entender en nuestro cuadro y que ya sí podríamos usar para 1000 cosas más dentro del coche. Esto es lo que quería que supierais y espero que haya quedado un poquito más claro.